¿Qué tal amigos? Estoy seguro que muchos de ustedes han visto toda esta información que está saliendo respecto a los sueldos de los peleadores de UFC, particularmente en el periodo entre 2011 y 2016. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito en las cifras. Como todos sabemos, hay un proceso legal antimonopolio en contra de UFC desde hace algunos años. Conforme el proceso avanza, va surgiendo información que permaneció privada durante mucho tiempo. En esta ocasión hablaremos particularmente de los pagos que recibieron las principales estrellas de UFC durante el periodo entre 2011 y 2016. Como era de esperarse, Conor McGregor es quien encabeza la lista. El irlandés se habría embolsado 25 millones de dólares por 4 peleas durante este periodo. El reporte fue elaborado por Robert Blair, quien fue comisionado por los abogados defensores de Zuffa para refutar las acusaciones del grupo de peleadores que acusaban a la promotora de prácticas anticompetitivas. Originalmente, este reporte había sido severamente redactado. Esto quiere decir que se había mantenido privada mucha información y se habían omitido datos. Sin embargo, el juez federal que está a cargo del caso, Richard Polware, solicitó que se editara esta información para que se presentaran al menos las cifras. El reporte incluye una tabla interna y privada de Zuffa titulada Compensaciones por peleas. Ahí se desglosan las cantidades y las fechas en las que UFC pagó a sus peleadores, aunque no se especifican los nombres. Es decir, el reporte por sí solo no permite confirmar los nombres y los montos y ligarlos de una manera concluyente. Pero si cotejamos las fechas de los eventos con los peleadores que estuvieron en dichas carteleras y quiénes son las mayores estrellas que ocuparon una posición en las peleas estelares y coestelares de esa noche, podemos sacar una muy buena conclusión. Con esta información, diversos portales de confianza como MMA Fighting y Bloody Elbow han sacado un estimado de lo que habrían ganado las principales estrellas de UFC durante este periodo. Cuando decimos principales estrellas, obviamente estamos hablando de Conor McGregor, Ronda Rousey, Jon Jones, el mismo Georges St-Pierre y por ahí uno que otro que tal vez no esperaríamos ver en la lista. Sin más preámbulo, echemos un vistazo a los números, comenzando lógicamente con Conor McGregor. El irlandés habría recibido entre $2.642.204 y $3.825.000 por su pelea ante Chad Mendes en UFC 189. Curiosamente, su pago revelado al público se suponía que había sido de solamente $500.000, lo cual es cierto, pues los 2 millones adicionales le fueron otorgados como bono discrecional, es decir, sin obligación de informarlos a la Comisión Atlética. En UFC 194, cuando Conor hizo historia noqueando a José Aldo, el irlandés se llevó a casa entre $4.476.662 y $4.536.932. De nueva cuenta, su sueldo oficial fue solamente de $500,000 y los 4 millones adicionales fueron un bono discrecional. Por su parte, José Aldo se fue a casa sin el cinturón, pero al menos con $2.377.699. $400,000 fueron de su sueldo oficial y lo demás fue en bono. En marzo del 2016, cuando fue sometido por Nate Diaz, Conor McGregor se llevó $5.576.315. En esta ocasión su pago oficial fue de $1 millón y lo demás en bono. Por su parte, Díaz se habría llevado $2.838.158 en total, aunque su sueldo oficial fuera solamente de $500,000. En la revancha, Conor cobró casi lo mismo, pues se llevó $5.615.490, pero esta vez su sueldo oficial fue de $3 millones, mientras que Nate sí mejoró considerablemente sus ganancias, pues se fue a casa con $4.315.490, pese a que su sueldo oficial fue solamente de $2 millones. Finalmente, en UFC 205, cuando conquistó el título de peso ligero ante Eddie Álvarez, Conor se llevó $6.812.374. En aquella época, Ronda Rousey era una de las estrellas más fulgurantes de la promotora. Durante sus casi 4 años en la empresa, Rowdy recibió más de $17 millones en sueldos y bonos. En su debut en el 2013, enfrentando a Liz Carmouche en UFC 157, Ronda recibió entre $262,000 y $574,720, aunque su sueldo oficial fuera de solamente $90,000. Cuando venció a Miesha Tate en UFC 168, Rousey cobró $1.817.907 en total. Luego vendrían otras defensas contra Sarah McMahon en UFC 170 para llevarse $870.969, ante Alexis Davis en UFC 175 cobrando $1.063.688 y sobre Kat Zingano en UFC 184 recibiendo $1.458.282.
En esas 4 peleas, el sueldo oficial de Rousey apenas rebasaba los 100,000. Posteriormente, en UFC 190, cuando noqueó a Correia, en su última defensa del título, Ronda recibió $2,642,204. Unos meses más tarde, en UFC 193, pese a la derrota ante Holly Holm, Rousey cobró $4,476,662 y finalmente, en su regreso ante Amanda Nunes, Ronda habría recibido entre $4,879,766 y $5,576,315. Lógicamente no podía faltar en esta lista el campeón más dominante de la historia de UFC, Jon Jones. Durante su primer periodo como campeón reinante, Bones cobró poco más de $18 millones. En su primera pelea como campeón, en septiembre del 2011, Jones recibió $1,176,108 por vencer a Rampage Jackson. Luego, $1,705,969 contra Lyoto Machida, $2,278,553 contra Rashad Evans, $1,566,196 contra Vitor Belfort, $2,750,000 contra Chael Sonnen, $1,173,560 por su primera pelea contra Alexander Gustafsson, $1,237,880 contra Glover Teixeira, y su mayor pago en aquel momento llegaría por la primera pelea contra Daniel Cormier. Jones cobró $3,637,500, aunque su sueldo oficial se suponía que fuera de solo $500,000. Cerrando con este periodo, en UFC 197, en abril del 2016, recibió $2,677,530 por enfrentar a Ovin St. Preux. Indudablemente, en aquel momento el brasileño Anderson Silva era la principal estrella de UFC, con varias defensas del título ya en su récord. Es por ello que entre 2011 y 2016 sus ganancias fueron de $28 millones. Silva recibió $2,506,034 contra Vitor Belfort, $2 millones contra Yushin Okami, $2,825,000 contra Chael Sonnen y $2 millones contra Stefan Bonnar. En cada una de esas 4 peleas, el sueldo oficial del brasileño fue de $200,000. Después, se llevó $3,222,253 en la primera pelea contra Chris Weidman y $4,374,326 en la segunda, con un supuesto sueldo oficial de $600,000 en cada combate. Luego, en UFC 183 ante Nick Diaz, Silva tuvo un sueldo oficial de $800,000, pero se fue a casa con $3,429,082. En febrero del 2016, Anderson viajó a Londres para enfrentar a Michael Bisping y regresó de Europa con $3,250,000. Unos meses después, el brasileño tomaba una pelea en corto aviso contra Daniel Cormier en UFC 200 y recibía $4,208,675. Otra de las grandes estrellas de la época era el canadiense George St. Pierre. Aunque el periodo de la investigación coincide ya solo con la última parte del dominio de GSP en las 170 libras. Por los 4 combates que tuvo durante ese periodo, el canadiense se llevó más de 15 millones. $4,314,289 contra Jake Shields, $3,197,908 contra Carlos Condit, $4,116,690 contra Nick Diaz y $3,555,344 contra Johnny Hendricks. En todos los casos, el sueldo oficial de GSP fue de $400,000 o menos. Algunas menciones notables son casos como el de Randy Couture, que cobró $1,833,000 en la última pelea de su carrera ante Lyoto Machida, o figuras legendarias como BJ Penn, que ya había visto pasar sus mejores años y por ende sus mejores cheques. El hawaiano generó solamente $475,000 por su pelea ante Nick Diaz en UFC 137, $250,000 por su pelea con Rory McDonald y $275,000 por su pelea ante Frankie Edgar en la final de The Ultimate Fighter 19. Por ahí quizás muchos fans de José Aldo le guardan cierto resentimiento a Conor McGregor, pero con este reporte nos queda claro por qué el brasileño no tiene ningún rencor con el irlandés. Aldo recibió $250,000 por pelear con Ricardo Lamas en UFC 169, $350,000 por vencer a Chad Mendes en UFC 179, y vio su sueldo multiplicarse por 7 cuando perdió el título ante McGregor en UFC 194, llevándose $2,377,699, como mencionamos en la primera parte del video. Por último, y para cerrar con un dato anecdótico, en su debut en las artes marciales mixtas en septiembre del 2016, CM Punk recibió $1,042,736 por su derrota ante Mickey Gall en UFC 203. Pues ahí están las cifras. Sé que siempre se ha hablado que si los sueldos de UFC son justos o no,
Y siempre cada fin de semana vemos a muchas páginas de internet y cuentas de Instagram, Facebook y demás redes sociales lanzar números sobre los sueldos que supuestamente cobraron los peleadores. Espero que ahora nos quede un poco más claro que esos sueldos son únicamente lo que se reporta ante la Comisión Atlética si es que se tiene que reportar, ya que en algunos estados o en algunos países no es necesario hacer ese reporte, y que es totalmente independiente de cualquier bono adicional o pago adicional que la empresa quiera hacerle al peleador y lo haga sin que tenga que estar debidamente reportado. Me parece que no hay ninguna duda que UFC es la promotora que mejor paga en el mundo y que los peleadores que están dentro de la élite de la promotora son indudablemente los mejor pagados. Aunque eso no necesariamente quiere decir que todos los peleadores de UFC están mejor pagados comparados con los de otra promotora. Lógicamente la situación es muy diferente para los otros 600, 650 peleadores que no son estrellas, al menos de mediano nivel dentro de UFC, pero bueno, eso es otro tema que quizás queda para otra ocasión. Nos vemos en la próxima.